Saludo cordial, señoras y señores, bienvenidos. Es nuestra tele internacional. En este punto y hora siempre tenemos 30 minutos para compartir con los grandes protagonistas del mundo hispanoamericano, constructores de vida, empresarios, visionarios y sobre todo personas que también nos dejan mensajes muy especiales. Hoy tengo la grata compañía de alguien que es escritor, politólogo, es un gran intelectual y sobre todo conferencista por estos días, que ha tenido la oportunidad de visitar diferentes países. Actualmente está radicado en España, pero es argentino, como decimos en Colombia, de pura cepa. Es mi apreciado Agustín Laje. Bienvenido a Entrevistas con Hernán. Agustín. Muchas gracias, Hernán. Es un gusto para mí estar acá. Gracias por invitarme. Tenemos mucho que hablar contigo, pero antes de ello sería muy interesante que las personas que te reconocen o que no te conocen totalmente pudieran tener de tu propia boca esa experiencia biográfica de tus años, porque tú eres un hombre muy joven, pero que has trasegado mucho en todo el mundo asociado a la política y como escritor. Cuéntanos un poco de tu vida. Bueno, yo nací el día 16 de enero de 1989, año en el que se caía el muro. Wow. Tengo 33 años, Ajá. No soy de Buenos Aires, soy de Córdoba. Ajá. Eso es un dato importante. Sí. Me empezó a gustar escribir desde muy chico. A los 12 o 13 años me di cuenta que me gustaba escribir en el colegio. Y a los 15 años me di cuenta que me gustaba la política, pero el estudio de la política, más que militar en política. Hay que diferenciar esas dos cosas. Total. Empecé a escribir sobre temas políticos, me identifiqué además ideológicamente con un sector que hoy podríamos llamar las derechas, en un momento en que ser de derechas equivale a salir del closet, Ajá. Lo que se llamaba salir del closet, bueno, creo que yo salí del closet bastante temprano. Empecé a escribir en diarios, en periódicos, en revistas, análisis políticos, revisionismo histórico, hacía también, todo como hobby. Cuando terminé el colegio empecé a estudiar ingeniería en sistemas, 3 años, quería una carrera que me diera de comer y dije la informática es el futuro y me gusta escribir, pero bueno, escribiré en todo caso algoritmos y código informático. Wow. Eso no me bastó, la vocación... ¿No te llenó? No. La vocación del estudio de la política me tiró mucho más y después de 3 años de ingeniería tomé la decisión de abandonar y pasarme a ciencia política. Una cuestión bastante difícil porque sí. ¿De qué vive un politólogo? Muy distante, ¿no? Muy distante y aparte con una perspectiva de futuro que yo no podía ni siquiera explicar a mis padres. Yo no vengo de una familia con dinero, con lo cual ir a la universidad era un problema. Trabajé para poder pagar los estudios. Y sin embargo pude hacerlo, salí adelante, estudié, me recibí de licenciado en ciencia política, estudié contraterrorismo en Washington y a causa de un libro que publiqué a los 21 años que se llamó Los mitos setentistas, wow. Que era sobre el terrorismo en Argentina, sobre las organizaciones guerrilleras terroristas en Argentina, entonces eso interesó en Estados Unidos y me dieron una beca en una universidad de Washington. Ajá. Y después de eso publiqué otros libros más, uno sobre el kirchnerismo en el año 2013 titulado Cuando el relato es una farsa. Después publiqué el libro negro de la nueva izquierda junto con Nicolás Márquez en el año 2016. Ese fue un punto de inflexión, fue un libro muy crítico de lo que nosotros llamamos ahí la nueva izquierda. Nosotros preveíamos que la izquierda iba a empezar a articular su discurso en torno de causas culturales. El tema feminista, el tema del sexo, el tema del género, el tema del aborto, el tema del indigenismo, el tema de la raza, allí donde las izquierdas te hablaban de lucha de clases, pobres contra ricos, ricos contra pobres, y dialectizaban económicamente a la sociedad, trasladaron ese modelo a otro tipo de atributos y características individuales y sociales, y empezaron a echar gasolina en heridas, digamos, echar alcohol en heridas, ¿no? A provocar dolor y a tratar de sacar partido político de ciertas fracturas y generando otras fracturas. Eso analizaba el libro, que terminó siendo además un análisis sobre la ideología de género, y ese fue un punto de inflexión porque ese tema ya salía de Argentina. Mis otros libros eran sobre Argentina, en cambio ese libro preveía que esto iba a correr como reguero de pólvora por todo el mundo. Sí. Entonces empezamos a recibir invitaciones para ir a dar conferencias a muchos países. Pude dar conferencias en prácticamente... ¿Qué época es esa? Esto es entre el año 2016 y la pandemia. Correcto. Tuve que... Bueno, en el año 2019 tomé un promedio de 4 aviones por
4 aviones por semana, más o menos. Dando las charlas y conferencias. Exactamente, asociadas. dando charlas y conferencias en muchos países. He estado en todos menos Cuba, Venezuela, Nicaragua y Honduras. El resto he estado en todos. Estudié un máster en filosofía en Navarra, en la Universidad de Navarra, donde ahora estoy haciendo el doctorado en filosofía, y he publicado recientemente, hace solo 2 meses, un nuevo libro que me llevó muchos años, sin embargo, titulado La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Maravilloso. De eso precisamente vamos a entrar en materia en instantes, mi apreciado Agustín, sobre todo porque, como ustedes se dan cuenta, creo que esta pequeña gran hoja de vida compendiada en este programa nos da pie para hablar sobre esas tendencias que tiene el mundo y especialmente Latinoamérica de un lado o del otro, y que bajo su concepto la tendremos en instantes aquí en Entrevistas con Hernán. Ya regresamos. Continuamos aquí por nuestra tele internacional, Entrevistas con Hernán. Ya saben ustedes, en nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube, Entrevistas con Hernán, todas estas que han pasado durante estos años. Y hoy con la grata compañía de Agustín Laje, un gran politólogo, un intelectual que, no sé, habías dejado en punta que ha llegado, digamos, tu nuevo bebé literario, que es La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. En estos días tan complejos, y sobre todo de mi país, que estamos ya a puertas de unas nuevas elecciones, donde la historia ha cambiado radicalmente, porque yo alcancé a vivir, Agustín, la época donde habían 2 partidos tradicionales, que era el liberal, que estaba aquí en la mano izquierda, y el conservador, que estaba en la mano derecha. Ahora no se sabe cuál de las 2 manos es, en mi país por lo menos. Háblanos un poco de esas reflexiones críticas y de pronto un poquito asociadas a Colombia. Ese libro es mi hijo favorito, ya que está con esa metáfora que me gusta. Lo que yo quiero mostrar en ese libro es por qué la cultura es muy importante para la política. La cultura a menudo se concibe como un campo apolítico, como un campo que no tiene una influencia en nuestra vida más allá del ocio y del entretenimiento, pero lo cierto es que hoy la política pasa por la cultura, y la cultura pasa por la política y por la economía también. Vamos a ponerlo así. Nuestra conducta. La política es un asunto sobre la conducta humana, es un tema sobre el poder, sobre la conducta de las personas. Nuestra conducta, ¿cómo explicamos nuestra conducta? La psicología la quiere explicar a través de variables como la personalidad. La economía la quiere explicar a través de construcciones conceptuales como la acción racional. Bueno, el hombre se conduce de acuerdo a fines y para eso establece medios a través de una racionalidad práctica. Ahora, nos estamos perdiendo de vista algo que sí vio la antropología y la sociología, que es que nosotros somos animales culturales, que nosotros tenemos un contacto con la realidad que es cultural, que nosotros elaboramos costumbres, creencias, valores, normas, lenguaje que median entre nosotros y la realidad y a partir de los cuales nosotros accionamos, nosotros nos comportamos siempre mediados por una cultura. La forma en que nombramos las cosas, las formas en que usamos las palabras, las formas que le damos a las creencias, eso impacta en nuestra conducta. Entonces, quien puede moldear conductas, creencias, valores, normas, lenguaje, tiene poder. Tiene poder. ¿Por dónde pasa ese poder? Ese poder pasa por instituciones y prácticas culturales. Las escuelas, las universidades, los medios de comunicación, las redes sociales, el cine, las series, crean para nosotros un marco interpretativo sobre el cual nosotros después desplegamos nuestra vida entera. Entonces, esto lo entendió muy bien la izquierda. ¿Cuándo lo entendió? A mediados del siglo XX y un poquito antes también. La derecha no lo entendió jamás. Para la derecha el asunto de la política era un asunto de economía. Mientras el individuo viera que cada año podía cambiar, diríamos hoy, su iPhone, y que su televisor cada año se iba haciendo más grande, estaba el individuo muy seguro del sistema político en el que vivía y estaba muy seguro en que, bueno, los capitalistas me sirven, por ejemplo. Ahora, no, el hombre no solamente vive de cuentas, el hombre vive de cuentos. Y mientras las izquierdas daban sus cuentos, las derechas mostraban gráficos de barra y cuentas en plantillas de Excel. Mis reflexiones para una nueva derecha es tratar de entender de una buena vez que la cultura tiene un impacto en la vida de las personas y que quizás la derecha colombiana, por ejemplo, nunca necesitó dar batalla cultural. ¿Por qué? Porque daba batalla armada.
en un conflicto armado interno no hay una batalla por los significantes, por las palabras, por los símbolos, por los ritos, por los mitos, por las historias, por el lenguaje. Lo que hay es una batalla que te están explotando las bombas que pone la guerrilla, los secuestros, la sangre se huele, los familiares tienen miedo, la gente tiene miedo. Entonces, ahí, ¿cómo se vende la derecha? Yo voy a poner orden, yo pongo orden porque estamos en una situación de guerra interna. Ahora, cuando llega un señor llamado Santos y dice esto se acabó, y además incorporamos a la guerrilla a las estructuras del Estado, o parte de esa guerrilla por lo menos, ¿qué hace la derecha? Ya no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer, antes se legitimaba por una guerra interna. Y ahora hay guerras culturales y las derechas no se han preparado para eso. Este libro, de alguna forma, llama a que las derechas se preparen para dar batallas culturales. Claro. Agustín, hoy en día lo que tú dices relacionado precisamente con, digamos, ese tipo de diferenciación y de retórica con que llegan, digamos, el tipo de ideologías. En países como Colombia o muchos de los países latinoamericanos, siempre la gran justificación es que el país o los países, sus pueblos siempre han estado lacerados por falta de dinero, por corrupción, por falta de economía, etcétera, etcétera. Es un problema común, que tarde o temprano no es ni de un ala ni de la otra, sino que tarde o temprano alguna de ellas se aprovecha de unas circunstancias. ¿Cómo lo ves hoy en día? Es un problema común, pero allí donde termina gobernando el socialismo, la miseria es inevitable y es incalculable. Pensemos en Venezuela. Venezuela tiene más del 96% de pobres, en un país donde la gente camina sobre petróleo prácticamente. Pensemos en Cuba. Era un país exitosísimo, la región, hasta la Revolución Cubana, que fue un gran engaño, pero ese es otro punto. La gente termina votando allí con los pies, no con las manos. Eso te iba a decir, porque la gente tarde o temprano actúa. Sí. Y en países como el nuestro, que está literalmente a puertas de unas votaciones, tú ves que precisamente esa masificación se da de una manera increíble. Y la gente actúa, pero cuando ya la cosa es muy monótona políticamente, y yo creo que en Colombia ha sido muy monótono, es decir, ha estado la misma fuerza gobernando desde hace muchos años, la posibilidad de un cambio, la palabra cambio hipnotiza a mucha gente. Esto mismo ha pasado en Perú y en Chile, donde el esquema es muy similar, porque Colombia, Perú y Chile fueron los tres países que se sustrajeron al socialismo del siglo XXI en su primera ola. Los que no cayeron en el socialismo del siglo XXI en nuestra región fueron esos tres países y México. Entonces, cuando uno ve cómo ganó Pedro Castillo en Perú y Gabriel Boric en Chile y López Obrador en México, ve que ganó a través de una palabra, cambio. A la gente le gustó la idea del cambio, pero el cambio no es una forma, no es un contenido. Forma, lo que tú decías anteriormente y que tienes en tu libro, claro, literalmente explícito. Es decir, el cambio es un paso de un estado de la cosa a otro estado de la cosa. Es decir, por ejemplo, la enfermedad es un cambio respecto de la salud y la muerte es un cambio respecto de la vida. El cambio puede ser negativo o puede ser positivo. Literal. Que me expliquen de qué va el cambio. Que me expliquen, y aparte, ¿un cambio en qué sentido? Todas esas políticas ya se conocen cómo funcionan. No son una cosa nueva. Sí. De hecho, son un retroceso importante. Agustín Laje nos está acompañando hoy en esta charla rápida y concreta. Como siempre decimos, el tiempo en televisión a veces es un poco traicionero, pero en instantes volveremos con él para que nos hable de sus proyectos, del libro, de cómo visiona él este futuro de Latinoamérica, incluyendo a nuestro país. Será en instantes. De antemano, muchas gracias, Agustín, por regalarnos este espacio. Yo sé que tu agenda vive muy ocupada, que vives en un avión literalmente, y esta etapa realizada en la ciudad de Miami, ¿cómo íbamos a desaprovechar de tener a este gran escritor politólogo que, entre otras, en la reciente Feria Internacional del Libro de Bogotá, fue realmente una sensación? Tuve entendido de que tus charlas y conferencias estuvieron abarrotadas de gente muy atentas para escuchar literalmente tus argumentos, que son obviamente muy valiosos con base en toda tu estructura y toda tu preparación. Muchas gracias. Muy importante que ustedes sepan, se llama así La Batalla Cultural, Reflexiones Críticas para una Nueva Derecha. Es un libro que actualmente ustedes lo pueden adquirir, está en plataformas. Sí, en Amazon, en muchos lugares. Exactamente, el libro ha tenido una venta maravillosa, pero por supuesto hay que tenerlo, y sobre todo en estas épocas de vientos distintos, vientos diferentes. ¿Qué puedes tú pensar, sin entrar en detalles, de esa Colombia que tiene temor en ambas partes?
O el temor que tienen los que llevan mucho tiempo en la misma ideología, o el temor de los otros que pueden de pronto tener una gran responsabilidad de generar un cambio, como decías tú. A ver, el temor está, sobre todo, yo creo, en que quien suba la escalera la tire para que más nadie la pueda subir después. Eso ha sido un modelo en nuestra región que ha tenido mucho éxito. Pero Colombia, ¿tú crees con su infraestructura económica? Sí. Que bueno, Venezuela la tenía, claro. Pero Colombia no tiene el petróleo de Venezuela. No, pero Petro es una persona que tiene un norte muy claro y que se inscribe en un espacio regional, político, geopolítico clarísimo también. Okay. Yo creo que el problema con este tipo de gobernantes es que, como te decía, suben una escalera y después la arrojan y después sacarlos de ahí es muy difícil. Pensemos no solamente en Chávez, obviamente, que estuvo hasta que murió, Maduro, que todavía lo tenemos, sino también en Evo Morales, que conduce los destinos de Bolivia desde el año 2005. Pensemos en Ortega, en Nicaragua desde el año 85. Los Kirchner en Argentina estuvieron 12 años, fueron el gobierno más largo de la historia y ahora volvieron con la vicepresidente Cristina Kirchner, que en verdad es la que maneja gran parte del poder en la Argentina. Claro. Entonces después, digamos, sacar estos personajes es realmente muy difícil porque suben con las instituciones democráticas, pero después las licúan de tal forma de adentro, las estropean de tal forma que removerlos es muy difícil. Claro. Entonces yo creo que el miedo, más que a políticas concretas que obviamente habrá, temas de libertad económica, de propiedad privada, de expropiaciones que ahora las están llamando alegremente de otra manera. El problema fundamental es que nada garantiza que esto permita una continuidad democrática republicana. Ese creo que es el miedo más importante. Y del otro lado, del lado que está pensando en votar a Petro, el miedo es el continuismo. Y ahí también hay un punto, que es que evidentemente si la gente está pidiendo a gritos un cambio de tal forma que la misma palabra cambio, sin saber qué significa, los entusiasma, y es que hay cosas que habrá que ajustar, habrá cosas que habrá que cambiar. El tema es, hay muchas alternativas en el cambio. El gran problema pasa a ser cuando uno vota por la mera palabra cambio y después dice, esto no era lo que yo esperaba. Eso ya ha pasado en las dos elecciones donde ganó el socialismo en nuestra región, que fue Perú y Chile. En Perú, pocos meses después de la victoria de Pedro Castillo, hoy 1 de cada 4 peruanos apoya al presidente. O sea, su popularidad es del 25% y el resto se agarra la cabeza y dice, ¿a quién voté? ¿Por qué voté así? Porque quisiste un cambio y no preguntaste de qué iba. Es un ADN del latinoamericano, sí, ¿no crees? Sí, pasa en todos lados. Pasa por en eso... todos lados, sí. Y bueno, Colombia hasta el momento que aparentemente ha sido un diferenciador, como dicen popularmente, y Chile, sí. Como dicen popularmente, amanecerá y veremos. Agustín, antes de irnos, rápidamente, estás en correría, vas a hacer conferencias, exponle un poco a la gente cómo te pueden encontrar en tus páginas digitales. Miren, yo estoy en todas las redes sociales, estoy en Instagram, estoy en Facebook, en Twitter, hasta en TikTok, que es para gente supuestamente un poco más chica. Yo ya me quedé grande para TikTok, pero hago lo que puedo. No bailo frente a la cámara, pero hablo sobre temas políticos. Todo me encuentran con mi nombre, Agustín Laje, así lo van a encontrar muy fácil. Voy a estar haciendo conferencias a lo largo del año sobre el nuevo libro La Batalla Cultural. Voy a estar en Perú, en Costa Rica, en México, en Chile, en muchos lugares. Paraguay, Colombia quería que volviera, pero ya fui, vengo de ahí, de hecho. Y confiamos que puedas obviamente volver a Colombia, que lo conoces a plenitud en diferentes ciudades y que después del 29 de mayo de estas elecciones vuelvas a estar en nuestro... Pero claro, y aparte el año que viene estoy publicando un nuevo libro que estoy terminando ahora, un libro que no puedo adelantar todavía el título, pero va a ser provocativo y voy a tratar de hablarle a la juventud. Todavía me quedan algunos años de juventud, según entiendo, a pesar de dejarme esta barba para parecer más grande, pero quiero hablarle a la juventud porque hay una nueva juventud. Estos eventos que usted se refería en la Feria del Libro de Bogotá, que fueron 1.800 personas un día y 1.000 al día siguiente, el 95% eran jóvenes menores de 25 años. Wow. Así que hay una esperanza ahí. Fantástico. Solamente nos queda decirles a ustedes gracias, recordarles una vez más, La Batalla Cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, escrito por este gran y afamado escritor politólogo Agustín Laje, que bajo su propia experiencia y sobre sus propios principios nos ha dejado una lección interesante para meditarla en estos días, sobre todo con una conclusión que lo digo yo a título personal, hay que votar.
No importa. Hay que cumplir con ese derecho constitucional porque es la única manera de levantar la mano o de pronto de hacer otro tipo de oposición. A ustedes gracias. En 8 días estaremos una vez más con nuestra tele internacional en este programa que se llama Entrevistas con Hernán. Feliz momento.